tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en BBC, son las 13 horas, es sábado, lo típico. Vamos a hacer una nueva edición de Hola Doctor, programa que firma el amigo Fernando González y que se va a reproducir el martes y después a las 18:30 y el jueves a las 8:30 de la mañana. Esto es para la gente que nos pregunte, uy, el sábado sé que no estaba, ¿cuándo lo puedo ver? Martes o jueves, así que le damos esa posibilidad. Hoy, 15 de noviembre, yo diría que estamos en la mitad de la primavera, la mitad. Y la primavera tiene tantas cosas lindas. Después de estos inviernos que son crudos, estas olas, pequeñas olas de calor y demás, la gente dice, ¿cuándo llegará la primavera? Bueno, con la primavera llega todo, es como reverdece todo, nace, uno escucha a los pájaros, ve las plantas, que se empiezan a aparecer las hojas, flores y demás. Pero no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, especialmente para aquellas personas que sufren de alergia. Y para hablar de alergia estamos con la doctora Andrea Mariño, que es especialista en alergia. Especialista en alergia, no me va a decir bien qué es. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo es? Especialista en... Yo soy especialista en alergia e inmunología. ¿Qué significa? Porque alergia e inmunología, ¿qué diferencia hay entre una cosa? La alergia estudia las reacciones alérgicas, es decir, esas cosas que entran al organismo y que el organismo las reconoce como no propias y las quiere expulsar. Claro. Eso es la alergia. La inmunología tiene que ver con el fallo en las defensas. ¿sí? Correcto. Todo lo que te permite defenderte de las infecciones, defenderte de agentes externos, cuando eso te falla primariamente, porque naces así, lo estudiamos nosotros. Claro. Andrea, estamos acá en primer piso del hospital. Yo esta parte de arriba no la conocía. Es muy linda esta parte del hospital, son los consultorios externos, son 2 plantas, 50 consultorios, este es el consultorio 50. Ahí, claro. Sí. 23 abajo y el resto arriba, claro. Sí. Y el mío es el último. ¿Cuánto hace que estás en el hospital? Es decir, ¿y dónde estuviste antes? ¿No? Yo entré al Sistema Municipal de Salud, yo me recibí en La Plata y hice la residencia de pediatría. ¿Pero vos sos de acá? Yo soy de acá, pero en esa época no había facultad de medicina, así que estudié en La Plata y me quedé ahí a hacer la residencia de pediatría en el Hospital de Niños de La Plata. Pediatría, mirá. Hice pediatría y después hice alergia e inmunología infantil en el Niños de La Plata. ¿Pero vos ya veías la beta esa de alergia? No, en realidad... ahí cuando fuiste a ver con los niños, ¿eso viste eso? Yo sabía que me quería volver a Bahía Blanca. Claro. Y como pediatra, acá ya había muchos pediatras, porque hay residencia de pediatría en Bahía. Sí. Así que busqué una especialidad que no hubiera. En ese momento, cuando yo termino la residencia, la termino en el 1995, las únicas especialidades que acá no había era alergia e inmunología infantil, y dermatología infantil. Y reumatología infantil. Esas 3 no había. Claro. Pasé por las 3 y la que más me gustó fue alergia e inmunología infantil. Claro. Sobre todo porque recién estaba saliendo todo el tema de lo que había descubierto Milstein, nuestro vecino de Bahía. Claro. Que dio paso a toda la producción de anticuerpos monoclonales, que son tratamientos que se usan mucho en alergia y en inmunología. Que todo eso se usa hoy. Claro. Entonces me pareció que era un lugar donde iba a despegar esa especialidad mucho y decidí hacer esa especialidad. Claro. Hoy antes de empezar a charlar vos me decías, nosotros estamos a contramano, porque acá mientras viene más gente en invierno, porque la gripe y todo ese tipo de cosas, vos arrancás medio como que arrancás en primavera. Sí, tenemos trabajo todo el año, por supuesto, pero en primavera explota, por lo que tiene que ver con la rinitis y el asma alérgica, y también con las urticarias, que si bien son, la mayoría de las veces las urticarias agudas son infecciosas, a veces es difícil para el médico de la guardia hacer el diagnóstico y lo termina mandando como si fuera una alergia acá al consultorio, entonces también suma en cantidad de pacientes. Después me vas a explicar qué es cada una de esas cosas, pero ¿cómo es un día tuyo acá? Yo llego temprano a la mañana, 7:10, 7:15 ya estoy acá, y entre 7:30 y 8 menos cuarto empezamos a atender. Primero atendemos todo lo que tiene que ver con prácticas de alergia, es decir, las pruebas para ver a qué sos alérgico, y después ya las consultas. Ajá. ¿Y más o menos cuántas personas atendés por día? Mínimo 10. Mínimo 10. Es decir, ¿ustedes van dando turno? Los turnos son programados. Son programados. Se da de turno. ¿Eso es la única que hay en esto acá? Soy la única en el sistema público de salud. No me digas. Sí, no hay alergista. O sea que en Bahía público a nivel no hay. No, ¿en el Pena no hay tampoco? No, soy la única trabajando en el sistema público de salud como alergista. Claro. Y en función de las necesidades, de lo que ustedes van viendo y demás, ¿habría necesidad de que tengas alguna colega que se dedique a esto también? Sí, por supuesto que sí. Claro, pero no hay.
Hay una profesional que yo formé, ¿Quién es? Es la doctora Viviana Seisdedos, pero que no ha logrado todavía pasar al hospital y está como médica pediatra en las unidades sanitarias de la ciudad. Qué pena, ¿no? Sí. Bueno, ese es el salto que vos diste, ¿no? Claro, o sea, de la unidad sanitaria. De la unidad sanitaria rendí concurso y pasé al hospital. Claro, claro. Así que me decís, de las 7 de la mañana, ¿hasta qué hora estás más o menos? Hasta la 1. Claro. ¿Qué es lo que más ves en esta época acá, en el hospital? Después hablamos en general de las distintas Lo que más variantes. vemos en esta época en primavera es la rinitis alérgica. El paciente que tiene alergia a alguno de los pólenes de primavera, pólenes de árboles que polinizan en primavera, pólenes de gramíneas, ¿sí? Y que empiezan con los síntomas, empiezan a respirar esos pólenes y empiezan a desarrollar la alergia. Empiezan con un chorreo de moco, una rinorrea, que llamamos nosotros transparente, como agua. Agüita. Claro, Tengo agüita en la nariz. Empiezan a tener estornudos, nosotros decimos estornudos en salva, porque son 10, 15 estornudos juntitos que hacen, que son todos seguidos. Empiezan a sentir que no les pasa el aire por la nariz, que tienen congestión. Si no lo hacían antes, empiezan ahora a roncar de noche. ¿Sí? A roncar de noche. Porque por la congestión no pueden respirar y respiran por la boca. Encuentran cuando se levantan la almohada babeada porque respiraron por la boca, entonces cayó saliva. A veces incluso la tos los despierta de noche. O se tienen que levantar a tomar agua de noche porque se les seca la boca. Porque se les seca la boca y la garganta, claro. Incluso a veces llegan hasta tener cuadros de disfonías porque inflaman también las cuerdas vocales, o broncoespasmos, crisis de asma, porque también inflaman el epitelio de los bronquios. Claro. En general, y insisto, vamos a hablar un poquito más después de cada caso específico, ¿con qué se puede confundir una alergia? Si a veces te parece tener alergia y tenés otra cosa. Se puede confundir con una gripe, se puede confundir con un cuadro de rinitis aguda, de resfrío común, digamos, con esas cosas se puede confundir, sí. Claro. Y esta etapa, sí, por decir alguna etapa de, entre comillas, de crisis por la gran cantidad que hay de casos y demás, ¿hasta cuándo más o menos se extiende? Normalmente de los pólenes de primavera, ya la primera semana de diciembre, segunda semana de diciembre empieza a bajar un poco. Claro. Pero después ya empiezan los pólenes de verano, compositáceas, quenopodáceas, que enero, febrero también empiezan a repuntar. ¿sí? Claro. Que puede ser alergia a otras cosas. A otros pólenes. Claro. ¿sí? Plantas que polinizan más tardíamente. Claro. Leía un informe de Buenos Aires y hablaba del problema que tenían ellos en la mezcla entre lo que era la naturaleza y alergias. Y hablaba de la gran cantidad de plátanos que existen allá y cómo les afectaba a la salud, ¿no? A la alergia. Mucha gente te va a pasar en La Plata que cuando florecen los tilos, dicen, ¿los tilos también? No, por eso, me agarró la alergia, en realidad no es los tilos, es los plátanos, que florecen en la misma época, polinizan en la misma época que el tilo. Y acá ustedes advierten que hay plátano, no tengo idea, la verdad que no. En algunos lugares hay, en algunos lugares hay plátanos. Claro. Sí, y también afecta, si sos alérgico, digamos, también te afecta, sí. Ustedes advierten acá en La Guardia que, en donde estás vos, que hay más casos de personas grandes, de chicas, o cómo está repartido eso. O en los chicos, ¿en qué caso o a partir de qué momento es que empiezan los casos que ustedes uno descubren? Tiene que haber pasado cierta cantidad de épocas polínicas para ser alérgico, tomar contacto con ese polen. O sea que un niño pequeño de 2 años es poco probable que sea alérgico al polen, probablemente sea alérgico a los ácaros del polvo doméstico, al epitelio de gato si tiene en la casa, a ese tipo de alergenos. Ya en el adulto puede ser a cualquiera. A cualquier edad, claro. Y hay personas, por ejemplo, hay un momento en el cual estalla la alergia o hay personas en las cuales a lo mejor no fueron alérgicos nunca, ¿viste? Y de pronto le aparece una alergia. ¿Cómo es eso? Cada organismo dice cuándo va a ser la alergia, digamos, se van sensibilizando, van respirando, qué sé yo, un polen de gramínea. Van respirando todos los años en la polinización, capaz que el tercer o cuarto año depende mucho del organismo, de la capacidad de respuesta, de la tolerancia a los síntomas. Hay gente que se acostumbra a tener un poco de congestión nasal y hasta que no es mucha no concurre. Y por ejemplo, el hecho de vivir en zonas así mucho más espaciadas, con mucho más vegetación y demás, puede hacer que haya más casos de... Lo que hace que uno sea alérgico no es el ambiente, como vos decís, digamos,
la genética tuya que te hace ser respondedora a ese alergeno, ¿sí? O sea, es una conjunción de cosas. Sí. O sea, si vos sos alérgico al abedul, pero vivís en Bahía, que abedul no hay, claro, no te va a pasar nada, acá, pero te vas a ir a Bariloche y te va a estallar, digamos, depende de esas cosas. Sí, ¿sí? Puede haber gente que de pronto en un lado no tenía y vino acá a Bahía Blanca y empezó a tener. Y empezó porque hay pólenes a los cuales tiene capacidad de reconocerlos como no propios, y acá están, entonces realiza la reacción. Interesantísimo. Gracias. Sí. Vamos a hacer una pausa y en la segunda parte ya me vas a hablar más específicamente de qué casos y de alguna cosa que hablamos hoy cuando uno es alérgico, una picadura, ese tipo de cosas, que es una cosa de lo más común. ¿Sí? Sí. Estamos con la doctora Andrea Mariño, que es especialista en alergia e inmunología. Estamos acá en el Hospital Municipal, yo no conocía, ella atiende mucha gente acá, es la única que hay en la actividad pública, ¿no? Ojalá hubiera más, para que así no se cae todo encima de ella, pero ojalá hubiera más. ¿Cuántas veces uno dice, qué especialidades faltan? Bueno, una es esa. ¿Vamos a hacer una pausa? Hacemos la pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa de total actualidad, ya lo dije al comienzo, estamos en la mitad de noviembre, estamos en la mitad de la primavera. ¿Y qué aparece en las alergias? Está bien, a lo mejor usted no, yo no y otros no, pero hay muchas personas que dicen, oh, che, con la primavera, qué linda la primavera. Sí, pero empecé con esto, con la rinitis, con tantas otras cosas que le afectan y no la puede disfrutar. Estamos con la doctora Andrea Mariño, que es especialista en alergia e inmunología. Ya explicó qué era. No le vamos a preguntar otra vez. Fernando González lo tenemos del otro lado, él nos enfoca. Hay veces que no puede arreglar algunas cosas, pero bueno, le muestra todas las canas, el pelo ese blanco que tiene Andrea, que es fantástico, fantástico. Gracias. Sí, no, es fantástico. Andrea, comentame otra vez cuáles son los casos más típicos. Me dijiste de rinitis que... En esta época la rinitis alérgica es lo más típico. El paciente que viene con chorreo de agua por la nariz, congestión nasal, le pica la nariz, los ojos, está tan congestionado que respira por la boca, entonces a la noche ronca o se despierta tosiendo. Claro. Ese es el caso más típico de la primavera. Está bien, pero bien. También tenemos, como te decía hace un rato, las picaduras de insectos. Ahora me lo voy a comentar eso. Yo vengo con rinitis, aparecí yo todo con la cara encima de la cara mía, con todas esas cosas y demás. ¿Qué haces? Me mirás así y decís, bueno, vos tenés rinitis. ¿Para dónde arrancamos con la rinitis? Nosotros lo que hacemos es estudiar al paciente. Y por ahí el estudio más importante para ver si es alérgico o no es alérgico son las pruebas de alergia. Nosotros le vamos a poner en los antebrazos varias gotas distintas, ¿sí? Con material alergénico. ¿Por encima? ¿Cómo es? En el antebrazo, ¿sí? Le pones la gotita. Gotitas, y después con una agujita se levanta apenas la piel y se baja donde está la gota. ¿Sí? Y se espera un ratito y se ve, se llama al paciente de vuelta y se ve si eso reaccionó, si hizo una ronchita, ¿sí? Claro. Se hizo como una bomba, ¿sí? Sobrelevado de la piel. ¿Cuántas le pones?
uno pone lo que si el paciente viene, si es un niño pequeño, 2 años, y tiene recién ahora rinitis, uno le va a estudiar probablemente solo los ácaros del polvo doméstico, los epitelios animales, algún polen que sea bianual, de polinización bianual como las gramíneas, digamos, y no mucho más. Ahora, si es un paciente adulto como vos, uno tiene que hacer el panel completo, y uno le va a estudiar ácaros del polvo, epitelios animales, todos los pólenes de Bahía y la zona y algunos hongos aerógenos que pueden traer alergia. Claro. Bueno, una vez que descubriste eso, ¿para dónde arrancamos? Uno ahí pone tratamiento. Dame un caso, por ejemplo. Por ejemplo, que sea una rinitis alérgica sensible a ácaros del polvo doméstico. Uno tiene que poner tratamiento en base a lo que nosotros llamamos guías de práctica clínica, ¿sí? Correcto. Ese paciente seguramente se va a ir con un spray nasal, ¿sí? Para utilizar como tratamiento, y en los controles vemos si con eso anda bien, sigue con ese tratamiento, si con eso no anda bien uno puede agregar un antihistamínico, si con eso no anda bien uno ya sugiere la inmunoterapia, es decir, colocarle cantidades graduadas de ese alergeno al cual es alérgico para que él vaya creando una respuesta inmunológica de bloqueo. ¿Sí? Y si con todo eso no funciona, o formó pólipos nasales porque la inflamación es muy grande, uno tiene actualmente, gracias a nuestro vecino Milstein, como te decía hace un rato, tiene uno la posibilidad de colocar medicamentos biológicos, ¿sí? Que van derecho a la vía inflamatoria que produce la alergia para bloquearla. ¿Hay un momento del día en el cual ese paciente está peor? Por ejemplo, la mañana, al mediodía. Depende del alergeno del que sea alérgico. Claro. Si es alérgico a gramíneas, se le ocurre ir a hacer ahora ejercicio al parque y bueno, va a estar un poco complicado. Claro, ¿sí? Y ahí aparecen acá. Y ahí aparecen mucho más los síntomas. ¿Sí? ¿Cómo es que se los atiende? Si llega alguien acá y se lo atiende la guardia y en función del cuadro alguien deriva, ¿cómo es? Sí, el médico de guardia, si fue visto en la guardia, el médico de guardia con un papelito lo manda a sacar turno con nosotros acá y nosotros le damos turno y lo vemos en forma programada. Recién me hablaste de rinitis, ¿qué más? Una de las cosas que vemos también mucho ahora es la alergia a picadura de insectos, ¿sí? Picadura de abeja, de avispa y de hormiga colorada. Esos son los 3 insectos que pueden traer. Yo avispas no veo mucho, abejas sí, porque están desesperados. Y hormiga colorada también. Hay hormiga sí. Bueno, el paciente que es alérgico lo pica y en pocos minutos empieza con brote en piel, ¿sí? Ronchas en la piel, pruriginosas, le pican, se hincha el labio, se hinchan los ojos, no puede respirar, y si no concurre rápidamente a una guardia médica para colocarle adrenalina, el paciente corre riesgo de vida. ¿Sí? ¿Corre riesgo de vida? Corre riesgo de vida. ¿Sí? Entonces son pacientes que tienen que estar estudiados, que una vez que los vieron en la guardia, se relacionó el cuadro con una picadura, tienen que venir sí o sí al consultorio de alergia para empezar a ser estudiados. Claro, o sea, a vos, por ejemplo, zafaste la primera vez. A partir de ahí tu vida cambió, en el sentido de que tenés que estar atento. Tenés que llevar siempre medicación con vos, para que si accidentalmente te pican y empezás con los síntomas, enseguida aplicarte la medicación. ¿Qué es la medicación? ¿Es un inyectable? Es un inyectable, se llama adrenalina. ¿Sí? Adrenalina, viene en forma autoinyectable con un dispositivo, ¿sí? Como para colocártelo, la dosis que corresponde y se dispara, o lo que podemos... ¿Dónde te lo colocas? En la cara anterolateral del muslo. Acá, ¿sí? Acá, sí. Y si no, la otra cosa que podemos hacer es dar las ampollas de adrenalina con las jeringas para que carguen la dosis y se la apliquen de la misma forma. Bueno, ¿qué pasa a partir de ahí? Sí, vamos a suponer que yo me di cuenta que me picó algo, soy alérgico, me inyecté. Bueno, una a partir vez que de ahí, ¿cómo se inyectó, me va? tiene que ir al hospital igual ¿sí? Tiene más que tranquilo, ir. no tan rápido, no con posibilidad de choque, como decimos nosotros, ir más tranquilo, pero ir al hospital. En el hospital va a ingresar, le va a avisar al médico, mirá, me puse una dosis de adrenalina, me puse 2 dosis de adrenalina, lo van a internar, le van a poner las piernas para arriba, le van a empezar a tomar la tensión arterial, los signos vitales, van a ver si requiere más adrenalina o no, le van a poner alguna otra medicación y va a estar en observación. Lo que correspondería es que por lo menos 18 a 24 horas esté en observación. En función de lo que vos decís, qué importante es saber si uno es alérgico a ese tipo de cosas, porque vos dijiste, se puede morir. Hoy hablábamos de un caso de un hombre... Antes de haber hecho una reacción, no es posible estudiarlo. No hay algo que yo pueda pedir que me diga si va a ser alérgico. El estudio es después de la picadura. Y lo ideal es hacerlo entre el día 25 y 30 de la picadura. ¿Sí? Ahí es cuando más chance. O sea, yo no puedo decirte ahora, Andrea, mira, yo quiero saber si soy alérgico a la hormiga, a la abeja... Y nunca tuviste una reacción, no te voy a estudiar.
Claro. Si alguna vez tuviste una reacción, sí. Pero qué importante que la gente sepa eso, para saber cómo manejarse. Y saber que tiene que concurrir velozmente, ¿sí? Una vez que hizo la reacción, rápidamente, antes que pase un mes, debe ver al alergista para poder estudiarse. ¿Cuál es el tiempo, de alguna manera, el tiempo límite entre que me picó y tengo que llegar al hospital? No, porque eso nunca... depende de cada paciente. Depende de cada paciente. Claro, no hay un tiempo. No hay un tiempo. Claro, yo conocí el caso de un jugador de golf que un día lo picó, creo que una abeja, y se murió. Sí, pero yo tengo entendido que él sabía y se había olvidado la adrenalina, no se había olvidado el medicamento. Olvidarte eso. Siempre tienen, por ejemplo, sos alérgico como ese señor a abeja. Sí. Siempre que estás en el exterior, más en un campo de golf, que hay muchas plantas, que hay lavandas, y la lavanda, la abeja se ve muy atraída por la lavanda. Tenés que llevarla EpiPen con vos, perdón, dije el nombre comercial, no importa, total, tenés que llevar la adrenalina con vos, igual. Tenés que llevar la adrenalina con vos para aplicártela. Claro, sí. O sea que el tiempo es esencial. Claro. La aplicación, cuando uno empieza con un shock anafiláctico, ese es el nombre, shock anafiláctico por picadura de insecto, la aplicación debe ser instantánea. ¿Sí? ¿Qué cantidad existe de gente que tiene ese tipo de problemas? Es decir, ¿hay algún porcentaje, uno cada, o es raro ¿qué es más? Mira, no sabría decirte el porcentaje, pero nosotros por año más o menos vemos acá en el hospital 25-30 adultos y unos 10-15 niños. Los niños que por picadura de cualquiera. Los niños los vemos más con hormiga colorada. Lo que menos se ve es avispa no se ve mucho. Debe haber. Lo que pasa es que la abeja y la avispa tienen reacción cruzada. Hasta un 30% uno puede ser alérgico a la abeja y a la avispa. Claro. En niños vemos más con hormiga colorada habitualmente. De hecho, tenemos un trabajo ahí en el jardín y por ahí un trabajo científico presentado en congresos de alergia a picadura en niños, y el 98% era con hormiga colorada. ¿Y cómo se zafa de eso? Porque el nene por ahí sigue jugando y la mamá no se dio cuenta. No, el nene va a salir porque le va a picar todo el cuerpo. Le va a salir corriendo a buscar a su mamá. ¿Sí? Claro. Le va a picar todo el cuerpo. Claro. Son chicos que les cambia la vida eso, ¿sí? Porque a partir de ahí, saber esto, ya no puede andar más descalzo en el césped, no puede tirarse en el césped. Si va a estar en el césped tiene que estar sentado en una reposera, tiene que usar zapatilla con medias. Pero ya les cambia la vida. Si va a ir a una pileta tiene que ir con la zapatillita y las medias hasta el borde de la pileta y ahí sacarse. Y ahí sacársela. Digamos. Claro. Ya te cambia mucho la vida. Claro, ¿sí? Andrea. ¿Qué recomendación le podemos dar a gente en general? ¿No? Porque por ahí la gente dice, bueno, está bien, me hablaron de alergia, de tipo de cosas, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué le podemos recomendar? En ese caso ya más o menos un poco dijiste, ¿y qué hacer en el caso de la rinitis o algún otro tipo de alergias que Lo que tiene que hacer es consultar al especialista. Si tiene dudas, si tiene una rinitis alérgica o tiene un resfrío, digamos, no es normal que vos tengas 10 resfríos en un año, 15 resfríos en un año, digamos. Tenés que pensar que la posibilidad de tener una alergia está. Entonces tenés que consultar con el especialista. Y una vez que el especialista te estudia, eso, por ejemplo, me ha pasado gente que dice, no, yo le saqué todos los peluches porque y resulta que el nene no era alérgico a los ácaros del polvo doméstico que están en los peluches y era alérgico con polen. ¿Para qué le sacaste los peluches? Tienen que estudiarse y uno toma las normas de procedimiento, las cosas que tienen que hacer en el hogar con respecto al alergeno al cual es sensible el niño. Y esta es la última. ¿Es hereditario? ¿Hay algún tipo de posibilidad que si el papá tenga el nene o que dos hermanitos o somos todos individuales? La línea materna, digamos que la mamá, por ejemplo, tenga asma, el hijo de esa mamá tenga dermatitis atópica y haga 1 o 2 broncoespasmos, ya te está dando un score diagnóstico de que podría llegar a tener asma. ¿Sí? Claro. Si tiene dermatitis atópica, alergia alimentaria, si tiene, como decimos nosotros, rinitis sin resfrío, digamos, la rinitis alérgica, no el resfrío viral, claro. Ya ese paciente podría tener chances, si la madre es asmática, por ejemplo, de poder desarrollar un asma. Claro. Hay distintos estudios y en esto cada país tiene lo suyo, digamos, pero bueno, existe un score. ¿Bahía es muy particular en ese sentido? ¿Es distinto a otros lugares o hay otras zonas que son peores que Bahía? No, en Argentina más o menos debemos estar todos más o menos parejos. Claro.
Por supuesto, si vas a estudiar un alergeno particular, esto que tengo, abedul, capaz que acá no vamos a tener mucho y en Bariloche tenés más. Claro, depende del lugar. Depende del lugar con respecto a los pólenes. Claro. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros acá, cucarachas, ahora después de la inundación hay muchas, pero antes no había muchas, probablemente no tengas muchos, pero en La Plata, que es infernal, alergia al antígeno de la cucaracha vas a tener, digamos. Hay algunas particularidades pequeñas en base a los lugares donde uno vive, y hay alergenos que están en todas partes, como los ácaros del polvo doméstico, que están en todas partes. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias y es un placer venir. Igualmente venir acá nosotros a conocer tu despacho, donde atender a la gente. Estuvimos con Andrea Mariño, que es especialista en alergia e inmunología, hablando todo esto. ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta? ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta, especialmente el tema picadura, todo ese tipo de cosas que los nenes juegan acá, y los grandes también, a cualquiera. Ella, como todos los asistentes de este programa, ha recibido un presente de Brix que está en Roca 97. Nosotros nos vamos recordando el teléfono para que se pueda comunicar con nosotros para sugerencias, críticas, lo que quiera. 291-643-4683. Lo va a poner Fernando González en la pantalla. Este programa se repite el martes 18:30 y el jueves a las 8:30. Y nos vemos hasta la semana que viene. Se terminó el programa. Chao.